¿Qué tal? Buenos días. Qué bueno, otra vez podemos estar en comunión de esta manera y qué bueno haber cantado al Señor, también haber escuchado testimonios y qué bueno es ahora también escuchar la palabra de Dios. En esta mañana quiero hablar de una realidad que la iglesia tiene que vivir y la realidad es que la iglesia cuyo fundamento es el Señor Jesucristo y Dios es el Padre y el Espíritu Santo es el que obra y ha descendido para ello, es una iglesia que crece y que crece saludablemente. ¿Y por qué digo esto? Si nosotros tomamos y queremos hacer pan casero, tenemos que tomar un recipiente, poner agua, la cantidad correcta con la levadura y que se disuelva en agua tibia, agarrar otro recipiente con leche, la mantequilla en cantidades correctas y también en el microondas dejar que se derrita la manteca en la leche y también tomar 1 kilo de harina de acuerdo a la cantidad de pan que queremos hacer, ponerlo en otro recipiente y ponerle un poco de sal y poder luego mezclar todo, poner el agua tibia con la levadura y también la leche con la mantequilla y poner todo eso en la harina y empezar a trabajar y amasar con la mano hasta que se haga una masa consistente y nos damos cuenta cuando en la mano ya no queda masa y ahí preparamos ese bol para que tapándolo herméticamente lo dejemos crecer, leudar. Y eso lo produce la levadura, con la cual Jesús comparaba el reino de Dios, que él decía que se había acercado y estaba entre ellos, entre las personas. Qué importante es esto, ¿no? Luego de dejar un tiempo la masa crece, lo dividimos en partes, los ponemos en moldes y otra vez los tapamos herméticamente y crece de vuelta hasta que le damos la horneada a temperatura correcta y el tiempo correcto para que los panes estén hechos. Y esto es una experiencia tremenda, cómo con harina y estos elementos con la levadura puede crecer y podemos hacer varios panes. Jesús nos dijo claramente que si Él es el fundamento de su iglesia, si su espíritu es el que se mueve en aquellos que pertenecen al reino de Dios, su iglesia crece. Es normal, es natural. Al igual que en el ejemplo que les he dado, que la masa leuda y se puede hacer panes de diferentes sabores, con aceituna, con pimentón, etcétera, etcétera. Qué bueno, con nueces también. De la misma manera, la iglesia es natural y normal que crezca. Y en este sentido, quiero leerles un pasaje en Juan, no va a ser el único pasaje, en Juan capítulo 6, después de la multiplicación de los panes y los peces, que dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, porque en el 24 decía que cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, y ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Lo estaban buscando. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que, dice aquí, a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús, le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, es interesante esto, escuchemos, prestemos atención. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, escuche bien, Iglesia de Cristo, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice aquí, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y la gente allí se quedó murmurando. Quiero destacar aquí, pensando, no es el único pasaje que vamos a leer, pensando que Jesús dijo que Él es el pan del cielo, que es importante creer en Él que a Él lo ha enviado. Y luego dice que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no lo echo fuera. Es decir, que cuando Jesucristo nos recibe, y esto es por el Padre que obra, Él dice: no lo echo afuera. Hay una aceptación y un amor de Dios el Padre a través de Jesús. Hay una seguridad de salvación. Y qué importante el poder tener a alguien que tiene autoridad, que es Dios, en sus manos. Pero más adelante, fíjense lo que dice: que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora Él está diciendo no solo que no lo echa fuera, que da seguridad, sino también que no pierda yo nada. Lo que el Padre me da, yo no pierda nada, y finalmente tenga vida abundante, pero resucite en el día postrero. El que cree en Él, Hijo, tiene la vida. Lo que el Padre me da, yo no pierdo nada. Es decir, hay una seguridad y hay un resultado de ganancia para todo aquel que Dios Padre le da a Jesucristo, porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso es importante que en Jesucristo está la salvación, la vida abundante, la vida eterna. Y todos aquellos que creyeron en Él como Señor y Salvador y le siguieron, tienen que entender que esto Él se los dice a cada uno de aquellos. Todos los que han creído y los que creemos hoy, Él dirige esta palabra: no los echo afuera y ya no pierdo yo nada, no se echan a perder. Qué importante este concepto de que yo no pierda nada, porque también en Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, yo no pierda nada, en mi mano no se echa a perder. Cuando acá dice no se pierda,
está diciendo que no se siga uno autodestruyendo, sino que el que cree, como el testimonio escuchamos, tenga esa oportunidad de poder crecer, de poder ver la mano de Dios, quitando lo viejo y haciendo todo nuevo, porque en su mano todo es nuevo. Y así, cada uno de nosotros realmente fuimos añadidos a la iglesia del Señor, y cada uno de nosotros experimentamos que el reino de Dios ha llegado a nuestras vidas. Y si el reino de Dios, como el ejemplo que di al principio, se compara realmente con la levadura, es interesante que la levadura produce, disuelta, mezclada con todo lo que expliqué, produce crecimiento, ¿no? Y qué importante, si nosotros vemos la naturaleza, cuánta oportunidad hemos tenido ver huertos, ver campos sembrados, árboles, y cómo luego del tiempo de la siembra y del cultivo vemos crecer, vemos los árboles llenos de nísperos, de naranjas, de mandarinas, del fruto, y cómo crecen las sandías, los tomates. Y qué interesante que de la misma manera la iglesia, en donde estás tú y yo, donde Jesucristo te tiene en sus manos, y en sus manos no te echas a perder, sino que creces espiritualmente. Qué importante que sepamos que la iglesia crece en calidad. Y cuando es normal y natural, por eso hablamos que estamos en un tiempo que tenemos que tener un crecimiento constante. La cantidad lo pondrá el Señor, pero al crecer en calidad en las manos del Señor, que dice que la buena obra empezó, será fiel en completarla. No sé si se dan cuenta, esto habla de un trabajo continuo, porque la iglesia no está en la tierra para darse gloria a sí mismo o para juntar dinero por juntar dinero en sí mismo, sino la iglesia está para que sus miembros muestren que Jesucristo es el que los tiene en sus manos, pueda hacer su obra y la perfecciona, porque Él es fiel para completarla. Qué buena esa unidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va trabajando en la medida que nosotros le creamos, porque podemos crecer a 30, a 60 y a 100%. Tiempo nuevo, odres nuevos y vino nuevo. Esto quiere decir que la transformación nos hace estar conscientes que nosotros somos discípulos de Cristo. La transformación y estar conscientes que somos hijos de Dios por medio de Cristo nos hace ver que nuestra vida crece, se renueva. Nuestro entendimiento se va renovando en la medida que nos presentemos en sacrificio vivo, en el altar, en su presencia. Y qué interesante, que cuando estamos en su presencia, dice, no nos conformamos a este siglo XXI, a todo esto que estamos pasando, no nos invade, como hemos ya predicado, el miedo, el temor. Ponemos cada cosa en su lugar y a Dios en el lugar que corresponde, y Dios, con la autoridad que nos ha dado en Cristo, nos hace crecer en caridad, en santidad. Y aquí quisiera recordar un presupuesto básico, una fuerza impulsora que da un crecimiento natural a la iglesia, normal, es lo normal. ¿Y cuál es esa fuerza impulsora que da crecimiento? Es la Gran Comisión. En este tiempo, justamente, otra vez tuve que escuchar este punto y las 5 funciones vitales que el Señor puso en mi corazón para ahora expresársela a la iglesia, porque Dios quiere hacer crecer
a su iglesia Vida Nueva y a su iglesia, que es una. Y esa fuerza impulsora es la gran comisión que leemos en Mateos, en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, que pueden abrir en sus Biblias, y una vez más, quizás alguno lo puede decir de memoria, que dice así: y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La fuerza impulsora para que Dios en Cristo con su Espíritu Santo le dé crecimiento a las iglesias es la gran comisión, el mandato del Señor. No es una opción, es un mandato. Y esto que estamos viendo puede ser un espejo para más que decir ya lo sé, lo creo, ver cómo estamos en cada una de las cosas que vamos diciendo. Y dije que no es una opción, es un mandato que implica, que tiene implicaciones y que nos lleva a un principio fundamental del reino de Dios para el crecimiento de la iglesia. Este es un principio fundamental. El poder y la autoridad está delegada de parte del Señor, no para nuestro ego, sino para poder llevar a cabo y predicar el Evangelio de Cristo. La iglesia que no va a las personas perdidas, dice esto en un comentario, en un libro que leí, la iglesia que no va a las personas perdidas y la presentación, la iglesia que no va a las personas perdidas y no presenta el Evangelio, es como un restaurante que tiene la comida preparada, pero se niega a servir a los hambrientos. Es decir, cuando la iglesia que está en donde tú estás no predica el Evangelio con su vida, con las palabras, no se relaciona con las personas que están alrededor nuestro, como sé que una parte lo está haciendo, y mantengámonos, pero el Señor nos está animando, nos da esa autoridad, porque si no lo hacemos, es como un restaurante que tiene la comida preparada y no la da, no la reparte. Entonces, en este sentido, tengamos en cuenta que el ir no es una opción, sino un mandato personal. Y qué interesante, justo acá estoy viendo, en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Es decir, que es un tiempo de verbo, como siempre el griego lo manda, que es una actividad dinámica, constante. La levadura está en medio de la masa, se amasa y se mezcla y produce crecimiento, y cada vez que lo hacemos produce crecimiento. Y acá es lo mismo, dice que recibimos poder para ser testigos y en Jerusalén, en Castellón de la Plana, en Almazora y en Nules y más allá, en otra provincia, de otra comunidad y hasta lo último de la tierra. La semilla del Evangelio del Reino de Dios tiene que sembrarse entre aquellos que se pierden. La luz de Dios que reflejamos en Cristo, en la calidad de santidad de vida que vivamos, dice aquí, la luz tiene que alumbrar para que las tinieblas retrocedan. Si no estamos reflejando la luz, no dejamos reflejar la luz, no estamos despiertos, las tinieblas avanzan y los perdidos mueren yendo al infierno. Las vidas amargadas, las situaciones diversas alrededor nuestro, tenemos que
pensar que la fuerza impulsora del crecimiento es la gran comisión. Pero también tenemos 5 funciones vitales que vamos a recordar juntos. Quizás alguno está recordando o guardando en su memoria o escribiendo esto. Las 5 funciones vitales son las siguientes. La primera, para que haya crecimiento seguro en la iglesia, es la proclamación. Cada una de estas funciones son y tienen su importancia. No es como las vayamos diciendo que una tiene más importancia que la otra. La primera es la proclamación. Cuando descendió el Espíritu Santo, el primer sermón de proclamación del Evangelio produjo 3.000 nuevos nacimientos. Y vemos aquí en Hechos que uno destaca que la iglesia, si abrimos en Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, dice aquí la palabra que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, como dije antes. Pero ¿cuál es lo importante? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero ¿por qué pasaba esto? Porque había realmente la proclamación de la palabra. Y qué interesante que cuando esto le pasa a la iglesia de hoy también, cuando los discípulos y discípulas se acomodaron, cada uno en su iglesia, la comodidad, se estancaron, no dejaron de crecer, y el Espíritu Santo permitió una persecución que los cristianos se distribuyeron en todas las ciudades de la tierra de alrededores, y ahí dice que el crecimiento se multiplicó potencialmente. Qué interesante que cuando el Espíritu Santo hace la obra y provoca permite esta persecución, hay crecimiento. Los métodos quizás no es lo importante, sino lo importante, aunque lo usemos, es que en ello, en la proclamación con nuestra vida y palabras, se manifieste el poder de Dios. Pero también otra función vital es la enseñanza. La evangelización, la predicación del Evangelio, el ser testigos, que las personas nazcan de nuevo, es una parte, una cara de la moneda, pero la otra es la enseñanza, es el discipulado. El ciclo del mandato que nos dio el Señor se cumple cuando una vez que la persona nace de nuevo, lo mismo que hicieron con nosotros, le enseñamos los principios de vida del reino de Dios, le enseñamos la doctrina en donde tienen que pararse, tienen que creer y creerle a Dios para poder crecer. Es cuando reciben la comida espiritual para cada etapa y le damos la leche espiritual, la comida de crecimiento básico y también la comida y el crecimiento de avanzada, con el objetivo que llegue ese nuevo nacido en el tiempo, aunque siempre va a ser constante, pero llegue a una madurez en Cristo. Y cada uno, esta es la segunda función vital, cada uno tenemos que estar en constante relación con las personas y predicarle a tiempo y fuera de tiempo y enseñarle y seguirle. Es decir, que el discipulado, la enseñanza, la iglesia lo hace, pero el que lleva a la persona a Cristo, el que se hace responsable, el hijo o la hija de Dios, tiene que seguirla, darle para que no se deje ahogar por las ambiciones y las cosas de este mundo, por el diablo que va a tratar de que muera
apenas creció, pero qué importante que cada uno tenga esta responsabilidad de enseñar y de discipular, porque la tercera función vital es el servicio. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. En Marcos 10:45, que muchos cuando nos vemos a veces nos decimos, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Qué interesante. Si yo que soy, dijo el Señor, Maestro y Señor, me pongo en actitud de servicio, si yo que soy el Señor, en mi ministerio, en mis años de ministerio, les muestro que siempre estaba en una actitud de servicio, es decir, proclamé el reino de Dios, que soy yo, a la gente, les enseñé mis enseñanzas a los que me seguían, a los íntimos, a los 12, y a los que me seguían, les enseñé, los formé y los envié, pero también, mientras que yo hacía esto, tenía una actitud de servicio entre los que me seguían para ser ejemplo, pero también entre aquellos que se perdían, y por eso predicaba, enseñaba, pero también estaba en una actitud que poder satisfacer la necesidad de los otros. Qué importante es el servicio. El Señor ha dado por su gracia, nuestro Dios nos ha dado por su gracia, nos ha dado talentos, nos ha dado profesiones, tenemos dones espirituales y si no lo tenemos que buscar. Y todo esto tiene toda una unidad. La tercera función, tenemos que edificarnos y con los dones y talentos se tiene que ver, ¿no? Y cuando vamos predicando el reino de Dios en una forma constante, en una forma dinámica, como una forma de vida, cuando se convierte la gente y vamos enseñándole, le vamos buscando una vez por semana, van a la escuela dominical, van a los cultos, a la comida fraternal, los servimos unos a otros. Y qué interesante que el Señor da crecimiento seguro, normal, natural, y crecemos de esta manera saludablemente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va haciendo su obra. Pero también la cuarta función vital es el compañerismo y la comunión. Qué interesante. Cuando la iglesia está predicando el Evangelio, glorificando que fuimos creados en Cristo por Dios para su gloria, cuando la iglesia está cumpliendo el mandato, porque así inició la iglesia, con el mandato, es la fuerza impulsora, cuando estamos evangelizando como primera función, con creatividad, según los tiempos, y la gente nace de nuevo, y vemos que nacen de nuevo, y la iglesia, en el cielo hay fiesta, y nos alegramos porque produce alegría. Y en segundo lugar, les enseñamos, los discipulamos, y vemos los cambios que van produciéndose, como los testimonios que hemos escuchado, porque eso produce una consecuencia, algo consecuente, algo natural, normal, que nos buscamos unos a otros. Hermanos, en la iglesia primitiva lo pueden leer en Hechos, algo distintivo en Hechos del Espíritu Santo, que dice que había y se buscaban unos a otros, estaban en comunión con diferentes, actividades, pero lo importante, que estaban en comunión, celebraban la cena del Señor, comían juntos, cantaban juntos, escuchaban la palabra juntos, pero también se buscaban unos a otros. Qué interesante. Un nuevo mandamiento os doy, dice la palabra, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Los demás van a ver y creer por este amor. Esta semana le comentaba a una hermana a una conclusión que había llegado en este tema de la comunión.
de los unos a otros. Le dije, no me quiero resignar o tomar como normal el hecho de que en la iglesia de Cristo, cual fuese y Vida Nueva también, haya hermanos y hermanas que no se busquen, que se encierren y hagan un muro, sino eso es anormal. Lo normal, seguramente en la comunión buscamos con aquellos que tenemos afinidad y quizás hasta llegue una amistad, pero la comunión en el Espíritu es con los hermanos. No podemos llamar a todos, pero tenemos que buscar hermanos y eso es importante. Y nosotros cuando estamos en Cristo y Él está haciendo su obra en nosotros, Él nos pone nombres y oramos y los llamamos y hacemos una videollamada o un Zoom, como hemos hecho esta semana, que hemos sentido como la unción del Espíritu caía, como dice el Salmo 133, cuando hacíamos un Zoom con un matrimonio que se estaba integrando y se quería integrar en este tiempo, y ya lo hacía en los Zoom, en los cultos a la iglesia. ¡Qué interesante! Sí, hermanos, en Efesios, que ojalá puedan integrarse en los estudios bíblicos, un libro que habla de la iglesia, en Efesios capítulo 4, dice lo siguiente, versículo 2, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, este versículo desde hace 12 años nos sigue, porque es el versículo que nos guardó de división. Qué importante es estar con Cristo. Y Él nos pide en Él, en su autoridad, no por nosotros, sino que seamos solícitos en guardar la unidad. El versículo 16, de memoria, las coyunturas que se van ayudando. Hermanos, esto se está produciendo. Y el Señor nos pide que nos abramos. Abrirse significa que el hecho de ser coyuntura es el Espíritu Santo que nos logra el tener ese feeling. No significa que con todos vamos a profundizar, pero sí con todos podemos crecer. Yo lo veo en las reuniones que tenemos antes y ahora con Zoom. Cuando hay afinidad, no es que uno da un versículo, no es que se lo da a un amigo o a un hermano o una hermana que tiene intimidad. Lo da y todos son beneficiados. Hace poco me contaban un testimonio que una reunión se hizo con versículos bíblicos y cada uno fue dando un versículo y decían en el testimonio que justo cada versículo era justo para cada hermana, justo. Hermanos, el Señor en la comunión también manifiesta la plenitud de gozo. Y esto lo aprendí hasta el día de hoy. No en vano dice que nos esforcemos en la gracia. Y cada uno de las funciones vitales, esta es la cuarta, el proclamar, el predicar, el evangelizar la primera. La segunda, la enseñanza, la discipulado, hasta que la persona que nace de nuevo llega a la madurez en Cristo. Y la tercera, el servicio, porque el servicio es importante para que el Espíritu nos edifique y también salve. Y cuarta función vital, la función de la comunión, el compañerismo. Y el Señor añadía en vida nueva. Esto va a pasar, hermanos. Y el Señor añadía a vida nueva aquellos que van a ser salvos. Y la quinta y la última función es importante, es la adoración. Les dije que no es que por ser la última es la menos importante. Y habla de la esencia de la venida del Señor a la tierra. Y la que finalmente cuando vuelva, finalmente va a ser la esencia por la eternidad. Él nos reconcilió con el Padre para que Dios, el Padre, sea el objeto y el sujeto de adoración por todo lo que Él es, por sus atributos. Cuando estoy orando, estoy adorando al Padre
y lo primero que estoy haciendo es adorarle por quién es Él, y cuando lo adoro por quién es Él me acuerdo de obras y eso me explota en una alabanza, porque adorar es alabarle y explota en un canto. Y qué bueno es que lo adoramos y ponemos alabanza y esto produce un aroma, un olor fragante para el Señor. Y también si hay algún pecado, le adoramos confesando, porque Jesucristo es nuestro abogado y si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y cuando estamos en la lectura meditada en el Espíritu ahora con 1 Juan, vemos que cuando leemos, Él renueva nuestro entendimiento y le estamos adorando porque vemos que nos enciende nuestro espíritu con su espíritu y nos da un entendimiento de la palabra para este tiempo. Directa, ¿se acuerdan que dijimos? Escuchamos, pero directa es lo importante. Y así, con esto y otras actividades, qué interesante, hermanos, y disfrutamos de diferentes actividades que el Señor nos mandó, como la cena del Señor, el bautismo, y disfrutamos y adoramos al Señor. Y cuando ofrendamos, estamos adorando al Señor. Hermanos, y estas 5 funciones vitales, con la fuerza que motiva y en el Espíritu con la autoridad que nos ha dado, porque nos dio autoridad y poder para que el Evangelio sea dinamita y produzca crecimiento en calidad y cantidad. ¡Qué bueno! Y los 4 resultados que produce esto es crecimiento numérico, crecimiento espiritual, expansión y se crean ministerios o crecen cada ministerio, y también esto produce un avance a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, este es el mensaje. La iglesia del Señor tiene que crecer. Si no crece es porque tenemos que cada uno preguntarnos y salir del encierro de nosotros mismos y abrirnos a cómo empezó la iglesia. La fuerza es el hecho de obedecer el mandato de la Gran Comisión, completa. Pero dentro de las 5 funciones vitales está el proclamar el Evangelio, de estar constantemente siendo el reino de Dios en la tierra. Y segundo, también aparte, es enseñar, la segunda función, y hacer discípulos hasta que lleguen a la madurez en Cristo. Y tercero, es el servicio con los dones, talentos, para edificación, para salvación de los perdidos. Y cuarta función vital es la coinonía, la comunión. Qué importante, estamos disfrutando de la comunión de los hermanos, de todas las hermanas. Y cuando yo escucho, Dios me está cambiando, Dios está obrando en mí. En esta semana alguien me escribió un WhatsApp, estamos orando y me bendijo diciendo: Cristo vivo, vive Daniel, está obrando en mí, y es un hermano por el cual estamos orando. Gloria a Dios por Manuel, gloria a Dios porque están creciendo. Y finalmente la comunión, y lo último es, después de la comunión, es la adoración, que quizás estos 5 funciones vitales se interrelacionan, es parte de nuestro ADN. Y finalmente, los resultados: crecimiento numérico, también calidad, y también en el sentido de la expansión y la desarrollo de los ministerios y la expansión misioneros a otros pueblos, ciudades de España y hasta lo último de la tierra. Que esto me motiva. Hermanos, hay un tiempo nuevo. Este proceso está llegando a este punto ahora. Tiempo nuevo, odres nuevos, la mente renovada, el cuerpo. Tenemos que cuidar el cuerpo, bajar de peso, mente renovada, emociones, heridas sanadas, y finalmente, porque esto es importante, un vino nuevo. Estamos disfrutando de una unción fresca. Esto no es místico, esto es real. Gloria a Dios. Vamos a cerrar, inclinar nuestras cabezas y orar
al Señor. Oremos, mientras también escuchamos una adoración a través de la música. Oremos.